¿A uno le da la sensación que en Uruguay todavía se forma estudiantes con título de licenciado, depende de la carrera, pero que en el mundo ya un título de licenciado ya casi que es algo básico, es una formación básica? Es básico. ¿Hay un debe en eso, digamos, en las universidades uruguayas, e incluyo a la Universidad de la República en eso? A ver, de hace 20 años acá ha habido un crecimiento enorme. O sea, cuando yo entré a la universidad, que ya no hace 20, sino hace 31 años, la licenciatura parecía que era como... Claro, una meta... Claro, casi nadie hablaba de posgrados. No sé si había en el Uruguay hace 30 años, cuando en el resto del mundo ya todo el mundo hacía posgrados. Había una enorme dificultad y a su vez se le asignaba al grado un peso. Las grandes discusiones, me acuerdo en Facultad de Humanidades, yo estuve en la comisión de plan de estudios y todo, y nuestra gran discusión era querer hacer una carrera más razonable, que se pudiera terminar antes y todo. Y la guardia vieja, digamos, los profesores, algunos muy queridos, pero ellos que venían de un modelo de que en el fondo, algunos de estos profesores míos habían hecho tesis de licenciatura que eran tesis doctorales, y publicadas, y yo las conozco, o sea que es verdad que era así. Pero yo decía, bueno, pero eso no es, necesitamos recibirnos, pero todavía estaba muy fuertemente. Eso ha costado, pero claramente en el Uruguay todavía hay una oferta de posgrados, maestrías, doctorados todavía muy escasos en el conjunto de las universidades, pero empieza a verlos. Y sobre todo hay mucho docente que va al exterior a hacer doctorado y que vuelve. Pero claro, nosotros todavía tenemos un altísimo porcentaje, y digo nosotros, todas las universidades, un altísimo porcentaje de docentes que no son doctores, ¿no? Doctores reales, digo reales, porque aquí también damos el título de doctor a carreras de grado, ¿no? En varias disciplinas. Y eso también es todavía una anomalía en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, hoy los jóvenes, por lo menos en algunos niveles sociales, están en bachillerato y ya hablan de posgrados. Voy a hacer una carrera y voy a hacer un posgrado. Yo cuando estaba en el colegio trabajando, bueno, yo les hablaba mucho de eso, pero hoy ellos ya están, voy a hacer esta carrera y después voy a hacer un posgrado o al exterior o esto. Entonces uno sabe, por eso es que el grado tiene que ser grado y no hay que pretender enseñarlo todo. El grado te tiene que dar, aparte de todo lo que ojalá sea de formación integral y de madurez personal, desde el punto de vista de la disciplina, yo simplificando mucho digo, te tiene que dar bibliografía y roce con la disciplina. No tenés que ser un genio a los 22 años. Tenés que tener una formación académica buena en el sentido de saberte manejar como universitario. No es que tengas que saber muchísimo. Pero si la herramienta de saber aprender. Las competencias, las competencias universitarias sí son fundamentales desarrollarlas, que a veces no las desarrollamos, porque seguimos teniendo exámenes muy memorísticos y muy reproductivos, pero creo que se ha caminado mucho en el Uruguay en eso. Ahora, ¿hay un quiebre entre los estudiantes que llegan de secundaria y las universidades? ¿Hay un problema ahí con la materia prima que ustedes reciben? Digo, sí y no. A ver, sí en el sentido de que en Uruguay lamentablemente hoy solo 4 de cada 10 chicos que digamos de 18 años termina el bachillerato, y lamentablemente de esos 4 no tienen un nivel de universidad los 4. ¿No? ¿Y eso obliga a las universidades a bajar a su vez sus estándares? Claro, yo creo que esa es la respuesta simplista de algunos docentes. Yo creo que no. Lo que sí es responsabilidad de la universidad es atender la realidad de los alumnos y no el ideal. O sea, el tema es que yo en estos 4 años tengo que lograr, o en estos 5 años, que esa persona alcance los niveles de excelencia que corresponden a la carrera. Pero el problema es cuando yo empiezo, ellos están en el 2 y yo empiezo en el 5, que no logramos nunca que mejoren. Entonces, algunos docentes eso lo interpretan como bajar de nivel, y yo no creo que sea bajar de nivel. Es ir hasta el nivel de los chicos para subirlo. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y eso, claro, significa pensar nuestros planes para la gente real y no para los que no existen. El problema en Uruguay es que siempre tenemos algún alumno súper brillante que destaca, y hacemos para esos
los proyectos. Y después uno va a Estados Unidos, y yo he estado en universidades de Estados Unidos muy prestigiosas y carísimas y todo lo más, y he ido a algunas clases, y un día me llamó la atención en una de las clases que les dieron una hoja de errores frecuentes en inglés. Y la página decía, esto no es así y es de esta manera. Y yo, que mi inglés tampoco era una maravilla, yo dije, pero a ver, acá hay cosas que... A lot, todo el mundo sabe que se escribe separado. Bueno, no, parece que no era porque ahí lo ponía. Ahí ponían como un error frecuente que escribieran a lot todo junto. Y entonces ellos trabajan mucho eso, trabajan mucho el tema de la lengua en cualquier carrera que hagas, la comunicación, la oralidad. O sea, ellos trabajan mucho lo que son las competencias académicas. ¿Pero lo trabajan desde identificar un problema o lo trabajan porque es algo que está naturalizado? Porque todo el mundo, en el sistema americano hay un grupo de asignaturas que las tienen todos, ¿no? En el sistema de college. Entonces, entre ellas están lo que llaman clases de inglés, que no son clases de lengua, sino clases de literatura inglesa. Pero el profesor de literatura inglesa trabaja la lengua. Y después el profesor de otras asignaturas también trabaja cómo se hace una presentación oral, cómo se da una clase. O sea, se trabaja mucho. Yo una de las veces pude ir a la Universidad de San Francisco 5 semanas a hacer un curso de inglés para los extranjeros que entraban a la universidad. Yo no iba a estudiar en la universidad, pero me fui a esos cursos. Y era uno de oral y otro de escrito. Y lo bueno era tan práctico, porque lo que te enseñaban es, usted lo que tiene que saber para trabajar, para aprovechar bien las clases en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en la oralidad te enseñaban a hacer una discusión. Y cómo tienen que interrumpir. Entonces, y en eso ibas aprendiendo, te corregían si hablabas mal, si decías. Y en la escritura igual, cómo se escribe un ensayo, cómo se hace un análisis de un artículo. Y súper meticulosos, y la verdad que se aprendía muchísimo. Y después te daban las 2000 palabras o las 200 palabras fundamentales del inglés académico. Que yo aprendí un montón de palabras. Claro, que después son herramientas fundamentales. Que un universitario tiene que manejar. Claro. Entonces, ese sentido práctico que tienen los anglosajones, que a mí, yo creo que nosotros tenemos que... Acá nos quejamos. Este es el alumno real. Bueno, vamos a enseñarle. Si no sabe hacer una presentación, ¿no? Vamos a enseñarle. Y eso no es bajar el nivel. Eso es levantar el nivel de la gente. Y bueno, y después, además, si eso lo trabajamos bien al comienzo... aparte, supongo que eso te va a generar mejores profesionales al final del ciclo universitario. Y si lo hacemos y si lo enfrentamos cuando empiezan y lo trabajamos, eso después la gente normalmente vuela. Claro, si eso no lo enfrentamos, esa persona, como pasa hoy, te llegan a cuarto de carrera y te siguen haciendo cosas lamentables, de falta de ortografía, de sintaxis, de expresión, de todo lo demás. Pero si nunca lo trabajamos. ¿Por qué no lo trabajamos en primero? Entonces, yo creo que hay que adaptarse a la realidad. Y adaptarse a la realidad no es bajar los estándares. Es asumir la realidad para llegar a lo que queremos llegar, ¿no? Y creo que eso lo tenemos que trabajar particularmente. Otro de los pilares de una universidad es la investigación y la generación de conocimiento. ¿Se cumple con eso hoy, por ejemplo, en la Católica? Sí, indudablemente sí. El tema son los volúmenes, porque eso requiere una financiación que obviamente en eso la UDELAR tiene unas posibilidades infinitamente más grandes que todas las universidades privadas. Pero no obstante eso, las universidades privadas en Uruguay están investigando, tienen gente en el Sistema Nacional de Investigación, tienen mucha gente en el Sistema Nacional de Investigación, presentan artículos, hacen presentaciones en congresos. Hay que trabajar muchísimo más, pero también hay que buscar recursos genuinos, porque las universidades viven de las cuotas. Y eso es siempre el tema para la investigación. Yo creo, es parte de mi trabajo como rector, es buscar recursos genuinos para apoyar la investigación y la extensión también, o sea, todo lo que sea más directo de servicio a la sociedad. Pero sí que se está trabajando. No son universidades que se cierran solo a dar clase, y en eso, bueno, es un trabajito constante, pero se ha ido avanzando significativamente. En un sistema como el uruguayo, con una Universidad de la República tan potente y tan presente, ¿a quién debe educar una universidad privada, como en este caso la Universidad Católica? ¿A quién? ¿A qué perfil de estudiantes? ¿A qué...? Al que vaya.
A ver. Pero debe apostar a ser una universidad bastante universal, digamos, usando de abierta, sí. Indudablemente. Bueno. Y lo es. O sea, no es una universidad elitista. No, en absoluto. Para empezar, tiene un 16% de bonificaciones, que en un porcentaje es muy alto. Sí. Se beneficia muchísima gente. Esas son becas claro, parciales. Nosotros tenemos concurso de becas y la gente se presenta en ahora en diciembre se presentaron más de 500 personas a las becas, luego en febrero hay otra instancia de concurso y a partir de los resultados se dan porcentaje de beca, ¿no? Desde la beca de excelencia, que es el 100%, hasta becas de 80, de 60, de 20. Después hay muchísimos, por ejemplo, en nivel de posgrado, todos los posgrados de educación y de psicología se favorece muchísimo a los docentes, por ejemplo, todos los que son de colegios vulnerables, de zonas vulnerables, tienen un descuento del 40%. Otros profesores del 20%, se favorece que la gente pueda estudiar. Después hay organizaciones que ofrecen becas para que estudien claro. Personas que ellos seleccionan. Entonces, la vocación de la universidad, y no solo de la nuestra, pero claramente de la nuestra, es buscar un público lo más amplio posible y favorecer que la gente pueda estudiar. El que desee estudiar allí pueda estudiar, ¿no? Pero también implica estudiar antes en el bachillerato, esforzarse sí, claro. y lograrlo. Pero claramente no es una universidad elitista y basta recorrer los corredores para darse cuenta que hay una gran variedad de personas. Muchos estudiantes del interior del país, y más de, si yo no me equivoco ahora, más de 60 bachilleratos provienen los alumnos, ¿no? O 69 bachilleratos, algo así. Entonces sí que hay una gran pluralidad. ¿Es un periodo el rectorado o no tiene tiempo indefinido? Sí, no, son 4 años. Son 4 años. Y bueno, y a veces se puede renovar hasta 8 años. Espero que más no. Gracias por haber venido, Julio. Muy gracias. Suerte en esta gestión. Muchas gracias. Muchas gracias.